Hay muchas historias, las hemos oído, visto, cada una con sus protagonistas, con sus guionistas, con sus autores. Pero esta historia de avivamiento, el único guionista, creador y director es el Espíritu Santo. En el casting de esta historia, los requisitos no eran ser famosos. El director solo buscaba corazones rendidos, corazones humildes y dispuestos a seguir renglón a renglón la voluntad de Él, y los halló. Los comienzos no fueron fáciles, ni deslumbrantes. Él preguntó, ¿qué tienes a la mano? Y aquí comenzó esta historia. Es un apartamento, es la sala de un apartamento, nuestra primera sede, y largo. En este se tejieron fascinantes historias y testimonios que hoy en día son de edificación para millones de personas en todo el mundo, o a quien la fe no se le desborda cuando escuchamos la historia del medio pollito, o quien no ha aprendido a no menospreciar los pequeños comienzos o a llamar las cosas que no son como si fueran. Pero gracias a los vecinos de los apartamentos de al lado, que se incomodaron, vino el primer trasteo a la segunda sede, Normandía. Aquí, después de una corta estadía en este sitio, vino luego la calle 63. Estas fueron sedes de transición en donde la iglesia se fue fortaleciendo para las grandes cosas que venían. Luego vino los Alcázares. Aquí, la meta era llevar al mundo a los pies de Cristo. Y usaron todas las estrategias. Eran muchas, creativas e innovadoras, con antorchas en la oscura Bogotá, tratando de llamar la atención de los bogotanos. En las filas de los teatros, el pastor Ricardo predicando con megáfonos y el famoso Parque Lourdes. Mimos, obras de teatro y las reuniones que sin duda marcaron huellas profundas en el avivamiento de hoy, las memorables noches con Jesús. Pero hasta principios de 1993, podríamos decir que la historia de la Comunidad Cristiana de Restauración, como se llamaba en ese entonces, era la historia de una iglesia interesante. Pero de interesante pasó a ser emocionante, apasionante, porque fue en la sede de la calle 55 cuando el personaje principal, el protagonista de esta historia, entró a escena. Cuando nuestros pastores decidieron no buscar números, sino traer la presencia de Dios a la iglesia. Y el domingo 28 de febrero, el Espíritu Santo descendió con poder sobre toda la iglesia. Desde ese momento, la historia de la iglesia se partió en dos. Comenzó el más grande avivamiento de la historia de la iglesia hispana de nuestro tiempo. Comenzó la acción, milagros, salvación, unción, una transformación total. Y llegó la primera conferencia abierta sobre el Espíritu Santo. Miles de bogotanos y personas del resto del país se reunieron en este lugar para el primer servicio de milagros de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. En pocas palabras, la sede de la 55 es uno de los sitios históricos más importantes de la historia de Colombia. Con el avivamiento, la gente ya comenzó a venir a la iglesia y la iglesia tuvo la necesidad de buscar una sede más grande y vino la sede de la 91, hoy en día un hospital. En esta sede, el avivamiento se hacía cada vez más grande y sólido. Una sola reunión ya no era suficiente, pues la primera vez que los pastores tuvieron la necesidad de abrir 3 reuniones los domingos, la unción seguía en aumento. La presencia de Dios cada vez era más tangible y el número de personas que recibían al Señor era tan grande que los pastores dieron un paso de fe muy grande, comprar la primera sede propia de la iglesia y de la calle 91 a la calle 76. El avivamiento ya era más profundo. Se hacía cada vez más notorio. En esta sede ocurrieron varios eventos trascendentales para este poderoso avivamiento. Una palabra profética llevó a los pastores a recorrer todo el país con tremendas cruzadas, 18 cruzadas en total en tan solo 3 meses, en donde los milagros y la salvación de cientos de personas era conmovedor. Aquí se compraron las primeras cámaras de televisión para grabar los servicios y se editó el primer programa de televisión, Él puede hacerlo de nuevo. Hasta la sede de la 76, la iglesia se llamaba Comunidad Cristiana de Restauración. Pero aquí, por una palabra del Señor dada a los pastores, se cambió por Centro Mundial de Avivamiento. Aquí la iglesia duró aproximadamente 2 años. 2 años de milagros, unción, palabra viva. Pero como las grandes historias tienen vuelcos trascendentales, esta historia de avivamiento también la tuvo cuando esta sede ya no daba abasto por la cantidad de gente y las 2 reuniones del domingo estaban totalmente repletas. Ya tocaba buscar una solución, buscar otro lugar. Pero ¿en dónde los pastores iban a encontrar un lugar lo suficientemente grande para todas estas personas? Y aquí vino el gran vuelco, que para una iglesia no es nada fácil. Salir del norte de la ciudad, en donde estuvo ubicada siempre la iglesia, para esta vez llevarla al sur, a la zona industrial.
¿Quién iba a llenar esta bodega tan enorme? Y la respuesta llegó de inmediato. El mismo día de la inauguración, el lugar estaba totalmente lleno. Aquí grandes victorias. El programa Él puede hacerlo de nuevo se transmitía por primera vez a nivel nacional e internacional. Y una de las más grandes victorias de este avivamiento fue la Marcha con Cristo, Colombia en Paz, en la peor época de la historia de Colombia. Cuando la guerra abrumaba al país, la situación económica era irremediable y la solución para miles de compatriotas era huir del país. Los pastores resueltamente creyeron por este avivamiento. No aceptaron ver esa situación de nuestra nación y decididamente tomaron la iniciativa, convocar una marcha para interceder por Colombia. Esta marcha llamada Con Cristo, Colombia en Paz fue el inicio del cambio de nuestra nación. La Plaza de Bolívar se llenó de miles de colombianos para orar por Colombia. Con Cristo, Colombia en Paz fue un nuevo comienzo para nuestra nación, otro síntoma de este poderoso avivamiento. Estas reuniones de avivamiento continuaron en esta sede. Los milagros nunca pararon. La unción seguía en aumento y la salvación de miles de bogotanos y familias no paraba. De nuevo no cabían las personas y nuevamente a conseguir otro lugar para congregar a todas estas almas sedientas por Jesús. Pero los pastores, guiados por el Señor, llegaron aquí, a donde estamos parados hoy, en la avenida 68, número 1580. El espacio era para unas 3,000 personas y con 5 ampliaciones llegamos a una capacidad de casi 20,000 personas. Aquí miles de bogotanos conocen al Señor. Este avivamiento ya no era solo para Bogotá ni para Colombia. El avivamiento era para el mundo entero. Aquí los medios fueron entregados a los pastores. El programa Él puede hacerlo de nuevo, transmitido en más de 108 países. El Parque Simón Bolívar, nadie lo llenaba, ni artistas con reconocimiento mundial, pero en un genuino avivamiento, cualquier cosa puede pasar. Salvación, milagros. Hemos derribado nuestras murallas, nos ha caído lluvia de bendiciones. Ha sido tal la magnitud de estos eventos que también han sido noticia en los medios de comunicación más influyentes del país. Aquí iniciaron los congresos mundiales de avivamiento. Miles de pastores de todas las naciones bajo el cielo vienen a ver y a llevar a sus países lo que está sucediendo en Bogotá, en el Centro Mundial de Avivamiento. En este último tiempo, el avivamiento ha crecido de una manera sorprendente. La cantidad de personas salvas y de nuevos creyentes es tan grande que un solo auditorio no basta y nuestros pastores, guiados por el Espíritu Santo, abrieron la segunda barca, un auditorio anexo al auditorio principal con capacidad para 9,000 personas, desde donde las multitudes pueden disfrutar del avivamiento por medio de pantallas de LEDs y tecnología de última generación. Pero el avivamiento también traspasa fronteras y en este 2012, Overflow Avivamiento New York, Overflow Avivamiento Medellín, que son el inicio de grandes conquistas hasta lo último de la tierra. Lo que comenzó en un pequeño apartamento, ahora es algo de impacto mundial, algo que todos quieren vivir, un verdadero avivamiento. Y lo mejor, esto hasta ahora comienza. Este avivamiento nunca va a parar, nunca va a terminar. Y lo maravilloso es que tú y yo somos parte de este poderoso avivamiento.